Qué terrible es eso, o sea, qué cosa más terrible es que tengamos pleitos entre nosotros mismos. Usted se ha fijado que los pleitos de iglesia ahora salen hasta en la televisión, que sale el pastor contra los miembros, que los miembros entre ellos, que es una cosa horrible, hermano, que se pelean hasta se pelean por los parlantes. Esas cosas se dan dentro de los cristianos. Qué cosa horrible, hermano. Y al final es el nombre del Señor el que es vituperado, porque nosotros como hijos de Dios, como hermanos, no nos estamos amando. Tenemos que amarnos unos a otros, aunque hay algunos que sean más difíciles de amar. El Señor dice que tenemos que amarnos y punto. No vivimos por sentimientos ni por emociones, sino por lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, hay veces que es difícil amar a alguien, pero bueno, igual que nosotros somos difíciles de amar, sin embargo el Señor nos ama incondicionalmente. Amén. En Génesis capítulo 13, versículo 8 al versículo 9, Génesis capítulo 13 narra la historia de Abraham y Lot, de los pastores de Abraham y Lot. Dice que la tierra era poca para todo lo que ellos tenían, entonces hubo pleito entre sus pastores. Entonces dice el verso 8, entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Oyó eso? Ese debe ser, hermano, nuestro pensamiento. Hermanos, que no haya pelea entre nosotros. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Amén, somos hermanos. Deje de andar peleando con su hermano. Deje de andar en esos bonches interminables. Hay cristianos que se pelean y ni se hablan y después vienen a la iglesia y guardan rencor en su corazón. He conocido aquí en esta iglesia, los niños se pelean allá y después las mamás salen a pelear, se pelean las mamás, los niños se hablan y las mamás no se hablan. Porque los niños no son como nosotros que guardamos rencor, ellos después están tranquilos. Y ya las mamás andan peleadas, se andan haciendo mala cara y hablando mal de tu propio. No podemos, hermanos. Estamos entre hermanos, somos hermanos. Somos hermanos. Y si tuvimos alguna diferencia, la vamos a resolver. Amén, la vamos a resolver. Vamos a pedir perdón, vamos a morir al orgullo, porque el amor fraternal es más fuerte que el orgullo. Amén, hermanos. Vamos a resolver nuestras diferencias. Así que si usted tiene una diferencia con alguien, resuélvala. Resuélvala. Recuerde que todos somos ofensores. Todos ofendemos de hecho, de palabras. A veces ofendemos hasta con nuestro lenguaje corporal. Hacemos mala cara, hacemos esto y ya la gente se ofende. Si usted sabe, si usted se da cuenta que alguien está ofendido contra usted, vaya y pídale perdón, póngase de acuerdo con él, resuelva su problema. Amén. Si se peleó con su marido, resuelva su problema con su marido. No se vaya a dormir peleada con su marido. No deje que el enemigo tome ventaja. Pues eso dice la Biblia: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Si se peleó con su marido, muera el orgullo. Yo sé que, hermanos, yo sé que morir al orgullo es una cosa horrible. ¿A cuánto les cuesta eso? Bueno, a algunos no les cuesta, a mí me cuesta. Eso es, yo no sé si a usted le ha pasado, a veces uno está en oración y el Espíritu Santo te dice: ahí hay un problema, tenés que ir a pedir perdón. ¿Y a quién es? A uno de tus hermanos. Así me ha tocado y a veces ando dando vueltas ahí, ¿cómo es? ¿A cuánto le pasado? Y uno se resiste, pero sabe que tiene que resolverlo. Porque en el momento que estás orando no lo puedes resolver, pero ya le dijiste al Señor: Señor, en el momento que vea a mi hermano, lo resuelvo. ¿Sí o no? Hay personas a las que no he podido ver, que me ha tocado hacerlo por texto, por WhatsApp. Ni modo, porque no los puedo ver. Pero cuando uno está orando y uno aprende y le dice al Señor que examine su corazón, cuando hablamos del perdón aprendimos que dos cosas van a pasar cuando uno ora. Primero, el Señor te va a recordar que alguien te ofendió y tenés que perdonarlo cuando orás. Y lo segundo es que quizá alguien te haga algo en tu contra y tenés que ir a pedirle perdón antes de orar. Hay que pedirle perdón. Entonces, si tenemos alguna diferencia, la vamos a resolver. Recuerda, hermanos, el amor es más poderoso que el orgullo. Amén. No nos dejemos gobernar por el orgullo. El orgullo es una obra de la carne. Por eso dijimos: vamos a vivir por nuestra carne, por nuestras emociones o por la palabra de Dios. Tengo que tomar la decisión cada día de vivir por medio de la palabra del Señor.
Y eso, hermanos, tomar la decisión de vivir por medio de la palabra del Señor nos va a llevar a crucificar nuestra carne, a morir al orgullo, morir a la arrogancia, a la soberbia, porque la mayoría somos así. Amén. Somos así. Somos hermanos. No tiene que haber discusiones entre nosotros. Y si hay discusiones, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a resolver. Necesitamos, hermanos, entonces, aprender a amarnos con amor fraternal. Somos hermanos que fallamos, que pecamos y nos necesitamos mutuamente. Nos vamos a ofender, pero también nos vamos a perdonar. Lucas capítulo 15, versículo 25 al 30, narra la historia del hijo pródigo, ¿se acuerda? Antes del versículo 25 dice la Biblia, bueno, todo lo que usted ya sabe, que el hijo pródigo en algún momento se dio cuenta y dijo, ¿cómo es posible que yo esté muriéndome de hambre cuando en mi casa hay abundancia? Y regresó a su casa y dijo, le diría a mi padre, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, trátame como un jornalero. Sin embargo, ya sabemos lo que hizo el padre, cómo salió corriendo, lo besó, todo lo que usted ya sabe, porque me imagino que la mayoría han leído ya Lucas capítulo 15. Ahora, el verso 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ya no era su hermano, era ese tu hijo. Y una de las cosas que yo he aprendido y que me ha costado mucho es no tomarme los pecados de las personas de una forma personal. Porque a veces, recuerde que aquí no hay nadie más ofendido que el Padre. Amén. Cuando alguien peca, ¿quién es el más ofendido aquí? Es el Padre. Porque nosotros somos santos, sin embargo nuestro Dios es un Dios perfectamente santo. Y cuando usted se arrepiente, ¿qué hace el Señor? El Señor perdona todos sus pecados. El problema de la congregación es que nuestro Dios es un Dios perdonador. Tenemos un Padre perdonador, pero no tenemos hermanos perdonadores. Con los hermanos sí la cosa es difícil. Parece que uno tendría que ir con cada hermano y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, hermanos. El pecado, quien recibe la mayor ofensa cuando alguien peca es el Señor, no somos nosotros. Cuando una persona que se ha ido, que ha pecado, que se ha apartado, que ha tenido situaciones difíciles en su vida, el Señor lo trae de nuevo. ¿Qué debemos de hacer los hermanos? ¿Debemos de qué? De alegrarnos, igual que el Padre se alegra. El Padre al verlo se alegró, se alegró al ver a su hijo. Dice, este estaba muerto y ha resucitado, ha revivido. Porque tenemos un Dios, un Padre perdonador, pero el problema en la iglesia no es el Padre, son nuestros hermanos. Que ya nos dejan una marca. Ya nos dejan una marca, ya tenemos muchas veces un estigma y ya las personas tienen desconfianza de nosotros. Qué difícil es eso, hermano. Por eso, aún después que nuestros hermanos pecan, siguen siendo nuestros hermanos. Es más, si pecaron aún contra nosotros, siguen siendo nuestros hermanos y debemos de ¿qué? Extender misericordia y amarlo fraternalmente, porque cuando alguien peca es cuando más nos necesita. El apóstol dice, si alguno de vosotros si alguno de ustedes es sorprendido de algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer los espirituales? ¿Qué hay que hacer? Decir yo nunca haría eso jamás. Uy, hermano, haríamos cosas peores. Vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer los espirituales? Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándose a vosotros mismos, no sea que también seáis tentados. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. A veces cuando alguien se va y viene a los 3 meses, te soltó el diablo, te soltó el diablo a saber en qué anda. Qué cosa más horrible, hermano. No nos alegramos si usted, por fin te soltó el diablo, te tenía agarrado de la pata. Aún después de pecar,
Nuestros hermanos siguen siendo nuestros hermanos y debemos de seguirlos amando. Amén. Cuando hemos pecado, y mire, cuando uno peca y vuelve al Señor es cuando uno necesita mayor gracia de las personas que le rodean a uno. Por eso una de las cosas, yo creo en la disciplina en la iglesia. Claro que hay que disciplinar a las personas, hay que quitarlos de su servicio para que se dediquen al Señor, para que se dediquen a la oración y a la palabra, pero no es que los vamos a poner en la última fila, no les hablen. 6 meses sin hablarle, todo el mundo a la ley del hielo. Es una cosa horrible, hermano. No pueden participar de nada, o sea, tienen que estar allá atrás en la banca, no te puedes hacer adelante, tienes que estar en la banca atrás porque estás castigado. Usted se merece y dice, ¿sabes qué? No me hables, en 6 meses no me hables, no oré porque no te voy a hacer caso. ¿Usted se imagina qué horrible sería eso, que el Señor nos haría eso, que nos hiciera eso a nosotros? No hables conmigo, o sea, yo no voy a hablar con vos en 6 meses, en 6 meses sí estamos listos para hablar, no. Porque lo que se hace cuando alguien peca es enseñarle una vez más el temor de Dios que ha perdido. O sea, lo que se debe restaurar es el temor al Señor en la persona porque lo perdió. ¿Y por qué se pierde el temor? Porque a veces estamos tan ocupados en las cosas que hacemos para el Señor que dejamos de estar con el Señor, dejamos la palabra, dejamos la oración porque tenemos muchos programas y muchas cosas que hacer. Y por eso recuerde que solamente la palabra del Señor es la que nos enseña el temor cada día. Por eso cuando Pedro peca, se acuerda que Pedro le dice al Señor, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque sea necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. Y eso le dice en Juan, ¿tu vida pondrás por mí? Dice, Señor, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No andes pensando que vas a poner tu vida por mí. Y cuando el Señor resucita, en Marcos 16, 7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Miren qué tremendo lo que van a decir. O sea, Pedro era su discípulo, ¿sí o no? Pero dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. No vaya a ser que los otros digan, no, a Pedro no. Porque Judas y Pedro lo traicionaron, porque Judas lo vendió y Pedro lo negó. Entonces no, a Pedro no le digamos nada. No, pero el Señor claramente dice, pero id, decid a sus discípulos, le dice el ángel, a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como dijo. Cuando uno peca es cuando necesita mayor gracia a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Necesitamos ayuda, que alguien se nos acerque. No es que nos celebren el pecado, que nos confronten, que nos den duro por el pecado. Claro, pero que te digan, pero aquí estoy para ayudarte. Decime que te puedo ayudar. Vamos a orar. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que metamos en ayuno? Pues en ayuno, yo me voy a unir en vos en ayuno de oración. Vamos a hacer algo, pero vamos a salir adelante. Eso es lo que el Señor espera que hagamos entre hermanos. Amén. No que hagamos a un lado a nuestros hermanos. Porque cuando pecamos es cuando más necesitamos de nuestros hermanos. Amén. Cuando hay un problema en el matrimonio, cuando hay problemas en la familia, es cuando más necesitamos de nuestros hermanos. Y muchas veces es cuando más le damos la espalda a nuestros hermanos. Eso es pecado porque no estamos amando fraternalmente a nuestros hermanos. Termino con este versículo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Este versículo no necesita mucha explicación. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como le dije, este versículo no necesita mucha explicación. Lo único que yo sé es que a muchos de nosotros hace falta tanto desarrollar esta virtud y amar a nuestros hermanos. Amarlos, perdonarlos, ayudarlos en sus pruebas, en sus luchas, en sus necesidades, ayudarlos en sus problemas financieros. Dice la Biblia que los primeros cristianos, dice que nadie decía que era suyo lo que poseía, sino que todos lo tenían. ¿Cómo? ¿Cómo lo tenían todo? En común. Es más, imagínense, hermanos, dice la Biblia, como la palabra del Señor dice que nosotros somos un cuerpo. El Señor dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo sufre. Y cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo se alegra. Necesitamos llegar a esos niveles que cuando veamos que un hermano está sufriendo, realmente nosotros poder sufrir juntamente con él. Pero ¿cómo nos cuesta, hermano? Entonces decimos, pobrecito, y nos vamos. No, ¿cómo que pobrecito? Tenemos que ser parte de la vida de nuestros hermanos, ayudarlos en oración, porque la oración es muy importante, pero también suplirle sus necesidades. Para eso estamos, hermanos. Amén. El que tiene más, ¿qué debe hacer?
tiene que compartir con el que tiene menos, porque eso es lo que la palabra de Dios enseña. La pregunta, y con esto termino, es, hermanos, ¿realmente nos estamos amando fraternalmente? ¿Realmente usted piensa en otras personas? ¿Realmente a usted le interesa la vida de los demás? Cuando usted ve que alguna persona peca, le duele su corazón, pero también no solo piensa en el pecado, sino que también piensa en el dolor de la persona que peca. Cuando se destruyen familias, a veces lo que hace la gente nada más anda hablando, criticando, mira, y no ayudan. ¿Qué es eso? En las iglesias lo que sobran son criticones, de esos hay por cualquier cantidad. Lo que hace falta son hombres y mujeres que en vez de ser parte del problema, sean parte de la solución. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Amén. Vamos a orar esta noche. Padre, te damos gracias.